Gracias Dios porque nos has amado con un amor infinito, ese amor ágape, ese amor que no se desgasta. Gracias porque derramaste tu amor en nuestras vidas, Dios. Y en el nombre de Jesús te damos gracias también porque ese amor puede fluir hacia los demás y la gente que se acerca a nosotros puede sentir tu amor en nuestras vidas, Padre. Gracias Dios porque nos usas para atraer más gente, Señor, a tus pies, para que te conozcan, Señor, para que puedan amarte como nosotros te amamos o mejor, Padre, como tú te mereces, Dios. Gracias por el estudio de hoy. Gracias, Padre, porque esta palabra es la adecuada, porque tu palabra no regresa vacía, porque tu palabra toca, cambia y transforma nuestras vidas y nuestros corazones, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Jeremías 2:12. Le puse a este tema, alejarse de Dios es hacer mal, y la base del tema es Jeremías 2:12, porque ahí precisamente ahí habla lo que significa hacer mal delante de Dios. Y empieza así Jeremías 12:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males. El primer mal que hizo el pueblo, que hizo la gente, fue alejarse de Dios. Hay gente que dice, bueno, pues me he alejado, pero no estoy haciendo nada malo. Pues el hecho de alejarse de Dios ya es estar haciendo algo malo. Porque también, si algo bueno hacemos, es por Él, por su causa. Dice que toda buena obra y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. O sea que si yo hago algo bueno, no soy yo. Él preparó las obras para que nosotros caminásemos en ellas. Él es el que trabaja en nosotros y a través de nosotros. Entonces es Él al final. Y alejados de Él, pues Jesús dijo, alejados de mí nada pueden hacer. Y si nos alejamos de Dios, pues algo o alguien va a tomar ese lugar. A alguien le vamos a dar ese lugar de preeminencia que debe tener Dios. Digo de preeminencia porque es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y entonces cuando nos alejamos de Dios, pues algo va a venir a tomar ese primer lugar. Hay algo que siempre les he dicho, por ejemplo, allá en la Congres, que esté bien cimentada lo que es nuestra escala de valores. Entonces, la escala de valores es lo primero que tú pones en tu vida, ¿no? Entonces, yo les digo, en la escala de valores, los primeros 5 o los puntos más importantes, los 5 más importantes en nuestra escala de valores deben de ser estos y en este orden. Primero que nada, Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Después de Dios, pues viene, si estás casado, pues tu esposo y tu esposa. En tercer lugar vendrían los hijos, porque a veces hacemos ese cambio de poner a los hijos antes que a la esposa o el esposo, y pues los hijos a veces se casan, se van y nosotros nos quedamos ahí con una persona que a veces que no tenemos ni qué platicar con ella, ¿verdad? O a veces ponemos incluso a los hijos en lugar de Dios, o sea, en el lugar más importante. Y cuando ponemos algo antes que a Dios, es como decirle al diablo, al enemigo, ahí es donde me duele, ahí pégame, ahí dame, ¿sí? Pero cuando tu escala de valores está bien, primero Dios, después tu esposa, tu esposo, después tus hijos, después tu trabajo, y en quinto lugar el trabajo para Dios, ¿no? O lo que nosotros llamamos ministerio, ¿no? El ministrar o el servir a Dios. Entonces, porque a veces también confundimos el servir a Dios con el amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? ¿No? Y hay gente que pues ya se enroló en algún trabajo de la iglesia o algo, pero pues Dios ya no es el primer lugar. Entonces, si tenemos primero a Dios, Dios se va a encargar de cuidar y de cubrir a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo y lo que venga para abajo, ¿verdad? Entonces dice, dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí, fuentes de agua viva.
Y número 2 dice, cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no sostienen el agua. ¿Qué significa esto? Cuando habla de que la gente cavó cisternas, ¿se acuerdan que Jesús dijo, el que en mí cree de su interior correrán ríos de agua viva? Entonces, lo que está diciendo es que Dios es el agua viva. Y entonces, cuando dejamos a Dios, lo que tenemos que hacer es nuestras propias obras. Y nuestras propias obras es semejante a cavar una cisterna rota. Entonces, todo lo que hagas, también dice la Biblia que echamos nuestro jornal en saco roto. O sea, todo lo que hagamos va a ir en esta cisterna rota y no va a retener nada. O sea, no va a servir de nada lo que hagamos si estamos dejando fuera a Dios de nuestras vidas o dándole un lugar que no le corresponde, porque a Él le corresponde el primer lugar, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 2:11, y esto como que este versículo, o esta porción de la Escritura, ¿cómo se llama? Refuerza el versículo anterior. Y fíjense, empieza diciendo en Jueces 2:11, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Fíjate qué interesante, aquí mismo la Escritura está diciendo, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. O sea, ¿qué quedamos que era hacer lo malo? Pues apartarse de Dios. Y fíjense lo que dice a continuación. Y sirvieron los Baales, y verso 12 dice, dejaron al Señor, el Dios de sus padres. O sea, hicieron lo malo. ¿Qué fue lo que hicieron? Dejaron al Dios de sus padres. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Es lo que yo te digo. Dejas a Dios y otra cosa va a tomar el lugar de Dios en tu lugar. Y eso se va a ver muy feo, pero eso va a abrir puertas que no se deben de abrir, o va a traer maldiciones cuando pones otra cosa en el lugar en que Dios debe de estar. Verso 12 dice, dejaron a Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de sus robadores, que los despojaron y los vendieron en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Fíjense cómo terminaron. Terminaron mal por apartarse de Dios. ¿Sí? Dios se hace a un lado y entonces los enemigos les caen. Por ejemplo, si hablamos quiénes son nuestros enemigos ahora en el Nuevo Testamento, pues la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, hoy en el Nuevo Testamento nuestros enemigos son pobreza, tristeza, depresión, ¿sí? Etcétera. Las cosas malas, esas vienen a ser nuestros enemigos. Y cuando nos apartamos de Dios, esas cosas se fortalecen y vienen a tomar lugar en nuestras vidas. Y no estamos dando la oportunidad a Dios que reprenda este tipo de cosas por nosotros, porque eso dice la Biblia, dice, yo reprenderé al devorador por ustedes. O sea, al que le roba la salud, el dinero, la paz, etcétera, 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 ¿sí? Y eso es por alejarnos de Dios, ¿sí? Creo que ya hemos tocado el punto del Salmo 91, es un salmo de protección. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces vas a tener el cuidado de Dios cuando Dios es lo primero. Si Dios está hasta arriba, Dios puede cubrir lo demás. Pero si Dios lo tienes en otro lado, pues ¿qué va a cubrir? ¿Sí me explico? Dios tiene que ser la cabeza. Y estando en la cabeza, Él se va a encargar de cubrir tu vida, tu salud, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, etcétera, etcétera. Cuando estás poniendo a Dios en primer lugar. Entonces estamos en Jueces.
no sé si ustedes han leído el libro de Jueces, se los recomiendo. Y el libro de Jueces tiene esta característica, ¿no? Como que Dios quiere dejar recalcado algo ahí, porque dice la Biblia que se apartan de Dios, sus enemigos se engrandecen en contra de ellos, tienen gran aflicción, claman a Dios, Dios levanta un libertador, sirven a Dios en el tiempo de ese libertador, se muere el libertador y se apartan de Dios otra vez, y otra vez empieza otra vez la cadenita, ¿no? Es ese círculo vicioso, ¿no? En el que anduvieron este tiempo los hijos de Israel, y digo, ¿no? En ese tiempo y ahora también, de repente, nosotros también nos apartamos, nos va mal y ahí andamos, Diosito Santo, ayúdanos, ¿no? Y Dios nos ayuda y ya se nos pasa el temor y otra vez, volvemos a las de antes. Jueces 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Fíjate, qué fuerte. Y eso es interesante, porque estamos hablando ahí en Jueces 6, pero si te vas adelantando en los capítulos, cada vez que había aflicción, cada vez el tiempo se prolongaba. Aquí fueron 7 años, pero en la siguiente, que dejan a Dios, se vuelve más largo el tiempo. Vamos a leerlo en Jueces. Ahora leímos Jueces 6:1, vamos a leer Jueces capítulo 10, versos 6 al 8. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y se apartaron de Dios. Se apartaron de Dios y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón y a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor, o sea, otra vez, dejaron al Señor y no le sirvieron, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Fíjate, primero fueron 7 años, después fueron 18 años. Qué fuerte está esto. Vamos a leer el verso 13, ahí mismo, el libro de Jueces. Jueces 13:1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. ¿Te fijas? Qué interesante. Número 1, el contexto de hicieron lo malo ante los ojos del Señor es: se apartaron de Él. Pero aquí, cómo me llama la atención, cómo la reprensión o el tiempo que Dios se mantuvo alejado del pueblo de Israel cada vez era mayor. Empezó con 7 años, 18 años, y al final dice 40 años. Qué fuerte está eso. De hecho, en el libro de Jueces, no me acuerdo el capítulo, hay una parte donde se apartan de Dios, les empieza a ir mal, y entonces claman a Dios: Señor, ayúdanos, que no sé qué, y Dios les responde: a ver, pues clámale al otro Dios, al que le estás sirviendo, pues ¿por qué a mí? ¿Sí? Si ya te puse a servir a otro, a ver, clámale a él, a ver si te contesta el otro, pues, ¿no? Hay un solo Dios, dice la Biblia, creo que es en 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más un Dios. Y a lo que servían los otros, decía Pablo, que lo que ofrecen a sus dioses, a los demonios lo ofrecen, decía Pablo. O sea, fíjate qué grueso. Entonces, al final, hay un solo Dios y los demás es Satanás y sus huestes. Vamos a Deuteronomio 8:19. Deuteronomio capítulo 8, verso 19. Dice: mas si llegas a olvidarte del Señor tu Dios, y andas en poses de dioses ajenos, y les sirves, y a ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que te vas a cambiar de apellido. Pérez serás, perecerán. ¿Sí? ¿Por qué?
porque se olvidaron del Señor su Dios. ¿Sí? Y cuando te olvidas del Señor tu Dios, dice la Biblia que Dios se hace a un lado para que lleguen contra ti tus enemigos, que en este caso hambre, pobreza, depresión, enfermedad, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son nuestros enemigos hoy en día, ¿no? Hay una parte también, creo que está en Ezequiel, no sé, creo que ya la mencionamos alguna vez. Ezequiel 22:30. Dice, sí, va a ser esta. Fíjense, dice en el verso 30, dice, yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por la tierra para que yo no la destruya. Y no lo he hallado. Dice, por lo tanto, derramaré mi ira sobre ellos, consumiré con el fuego mi ira y haré recaer sobre ellos el mal que han hecho, dice en esta versión. Fíjense cómo dicen vamos a leer la Reina Valera 60 ahí mismo. Dice el verso 31, por tanto derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. O sea, ¿cuál es? Cuando dice Dios, voy a derramar mi ira sobre ellos, ¿a qué se refiere? Fíjense, aquí dice, derramaré mi ira sobre ellos, el ardor de mi ira los consumí, dice, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. ¿Qué significa hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza? Hice volver el camino, las obras, lo que ellos hicieron sobre ellos mismos. O sea, van a cosechar, o sea, voy a dejar que ellos cosechen lo que sembraron. Eso es cuando Dios derrama su ira sobre nosotros. Se hace a un lado, la misericordia de Dios se hace a un lado, y lo que sembraste te llega con todo. ¿Sí? Fíjense, Jueces capítulo, ay, parece que está fallando el programa, me dice que me faltan 10 minutos y creo que no. Bueno, a lo mejor se termina antes, voy a ir más rápido. Dice Jueces 3:12, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció el Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Ya sabemos que hacer lo malo es apartarse de Dios. Entonces, siempre hay que estar en la presencia de Dios. De hecho, dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. ¿Sí? Vamos a leer Isaías 66, verso 3 y 4. Recordemos que en el Antiguo Testamento se limpiaban los pecados de la gente mediante el sacrificio de animales. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Entonces, para que no muriera la persona, moría el animal. ¿Sí? El animal era degollado. Pero llega un momento donde pues ya se les hacía normal. Pues total, al rato mato vamos a darle vuelo al hilache y al rato mato un corderito y ya estoy bien delante de Dios. Y entonces Dios ya esa actitud le molesta. Y vean lo que dice en Isaías 66, 3 y 4. Dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja es como si degollase un perro. El que hace ofrenda, o sea, ofrenda a Dios, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Pues porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. O sea, Dios está hablando, Dios te está hablando, Dios está hablando a la gente ahorita y la gente no responde. Dice, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no me oyeron, sino que hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que me desagrada, porque es imposible que hagas lo que le agrada a Dios si estás alejado de Dios.
porque además dice la Biblia que Él es el que pone el querer como el hacer. ¿Sí? Ok, Nehemías 9:28. Fíjense qué interesante está esta porción de la Escritura. Libro de Nehemías, capítulo 9, verso 28, dice: pero una vez que tenían pan, volvían a hacer lo malo delante de ti. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Fue de los que deportados de Israel, ¿sí?, a Babilonia, y luego Babilonia cayó y el imperio medo-persa toma toda esa zona, ¿sí?, y muchos de los deportados a Babilonia terminan siendo siervos en ¿cómo se llama?, con el imperio, con los medos persas, ¿sí?, el imperio medo-persa. Entonces, aquí es una oración que hace Nehemías, porque está preocupado por su pueblo, por el pueblo de Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén, por cómo está la ciudad, por cómo está el templo. De repente alguien llega de fuera, pasa por él y le pregunta: oye, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo está? No, pues está todo destrozado, los muros derribados, y él se siente mal y empieza a orar a Dios. De hecho, si leen el libro de Nehemías, Dios toca el corazón del rey Artajerjes y le da cartas y le da dinero y le da provisiones para que levante otra vez los muros, para que restaure el templo. Pero aquí es cuando se acaba de enterar de cómo está Jerusalén, de cómo está la ciudad, y empieza a orar reconociendo que la regamos, ¿no? Fíjense cómo dice Nehemías 9:8. Dice: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos oías, según tus misericordias, muchas veces los libraste. Nehemías viene después del libro de Jueces. Entonces ustedes ven cómo en el libro de Jueces es la constante, ¿no? Se apartan de Dios, les va mal, claman a Dios, Dios los libera, y se vuelven a olvidar de Dios, les vuelve a ir mal, vuelven a clamar a Dios, y así, entonces, hasta que terminan como esclavos en Babilonia y en Persia. ¿Sí? Vamos a Jeremías capítulo 16, versos 11 y 12. Dice: entonces les dirás: ¿por qué sus padres me dejaron, dice el Señor, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi palabra? Y ustedes han hecho peor que sus padres, porque aquí que ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Cada uno va tras la imaginación de su malvado corazón. Qué fuerte está eso. No, y esa frase que se oye muy linda, pero que en realidad no tiene nada de lindo. Esa frase cuando le dice uno a otro: ay, tú haz lo que sientas en tu corazón, como si fuera lo correcto, ¿no? Como si siempre el corazón hiciera lo correcto. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice. Así dice el corazón, la palabra de Dios. Entonces, no hay que hacer lo que sientes en tu corazón, hay que hacer lo que Dios dice, lo que Dios dice en su palabra. Si lo que te está dictando tu corazón va de acuerdo a la palabra, gloria a Dios. Pero si lo que te está dictando tu corazón va en contra de la palabra, pues entonces lo que debe de prevalecer es la palabra. De hecho, dice Pablo, creo que es ¿qué es? Segunda de Corintios 5, Segunda de Corintios, donde habla que sometamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. A ver si te acuerdas, Pepe, ¿no? Creo que es Segunda de Corintios, pero no me acuerdo el capítulo. Si te acuerdas, ahí me lo pones, ¿sí? Y dice que
todo lo que tú pienses, todo lo que te venga a la cabeza, todo lo que tu corazón sienta, lo debes de pasar por el tamiz de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si lo que tú estás pensando y lo que tú estás sintiendo va de acuerdo a Dios, adelante. Pero si va en contra de la palabra de Dios, hazlo a un lado. Deuteronomio 28, 15, creo que es en el capítulo 10, 10, segunda de Corintios 10, vamos a ver el 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjense, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a la palabra. ¿Sí? Y seguimos con Deuteronomio 28, verso 15. Dice, pero acontecerá que si no escuchas la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir su palabra y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Si ustedes leen Deuteronomio 28, empieza diciendo, si escuchas mi palabra y la pones por obra, mira, todas estas bendiciones van a venir sobre ti. Pero, dice en el 15, pero si no escuchas mi palabra y no la pones por obra, entonces todas estas maldiciones, porque así dice, vendrán sobre ti. Entonces, tú tienes que escoger. Creo que es en Deuteronomio 30, 19, dice, he aquí pongo delante de ustedes el bien y la vida, el mal y la muerte, escoge tú. Tú escoge. Escoges la vida, vives tú y tu descendencia. Escoges la muerte, pues Pérez serás, ¿verdad? Seguimos entonces con Ageo. Ageo capítulo 1, verso 5. Dice, pues así ha dicho el Señor, oh Jehová de los ejércitos, mediten bien vuestros caminos. O sea, es importante meditar, a ver, voy bien o me regreso, ¿verdad? Y fíjate cómo dice, medita bien. Ok. Les digo que este programa estaba fallando, se cortó antes de tiempo, pero bueno, a ver si alcanzo a terminar esta idea y aquí con los que se quedan y con los que están en línea, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí déjenme contestar a Pepe, dice nos sacó, para que se vuelva a meter. Ok, entonces vamos a volver a leer para retomar. Ageo capítulo 1, verso 5, dice, pues así dicho el Señor de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco. O sea, medita, ¿qué es lo que te está pasando? Medita lo que te está pasando. Dice, si siembras mucho y recoges poco, si comes y no te sacias, si bebes y no quedas satisfecho, si te vistes y no te calientas, y si trabajas y recibes tu jornal en saco roto, ¿por qué es? O sea, medita. Si estás pasando estas vicisitudes, si estás pasando estas maldiciones de que todo lo que haces no sirve, de que nada de lo que haces funciona,
es porque te has apartado de Dios, es lo que está diciendo aquí, ¿sí? Dice, lo voy a leer otra vez, medita bien, ¿qué estás haciendo sobre tus caminos? Entonces, si siembras y no recoges, si comes y no te sacias, si bebes y no quedas satisfecho, si te vistes y no te calientes, si trabajas y no te alcanza lo que estás trabajando, es como si estuvieras echando todo lo que has hecho en un saco roto. Entonces, ¿por qué es? Verso 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos, mediten sobre sus caminos, suban al monte. ¿Qué significa subir al monte? ¿Sí? Fíjense, lo voy a terminar de leer. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice el Señor. Cuando habla Dios del monte, está hablando de ir a buscar la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que Dios habló desde el monte y en el monte fue donde Dios dio los mandamientos? ¿Se acuerdan a Moisés? Hay dos montes, ¿sí? El monte de Sión y el otro monte, el nombre últimamente se me están yendo los nombres, eh, el otro monte donde dieron las leyes. Entonces, cuando dice suban al monte, está hablando de buscar a Dios de nuevo, ¿no? O sea, no se trata de ir a echarse una caminada nada más, sí, es un símbolo nada más, regresa otra vez a la presencia de Dios. Hace pues ya yo creo que un par de años Dios me dijo, vuelve a las sendas antiguas, o sea, otra vez empieza con los principios fundamentales, los principios bíblicos, la palabra, las bases, porque si las bases están bien, lo que construyas sobre eso va a permanecer, pero si no están las bases firmes, entonces lo que construyas arriba se va a caer. Y entonces dice la palabra de Dios, el mismo Jesús decía, el que me oye la palabra y la pone por obra, le consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y entonces cuando venga el viento, cuando vengan los problemas, pues no van a tumbar esa casa, porque tiene la palabra, la roca, como fundamento de su vida. Si la roca, Jesús, la palabra, es el fundamento de tu vida, pues los problemas, no digo que no te vayan a afectar, pero la verdad es que no te van a derribar. O sea, vas a mantenerte firme. Problemas siempre va a haber. Sí, pero no es lo mismo pasar un problema con Dios, con base en la palabra, que pasar un problema sin Dios y sin tener con base la palabra. En el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Dice, aunque ande en sombra de muerte, o en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara o el callado de Dios es su palabra, que está diciendo que en los momentos difíciles su palabra me da aliento, me alienta, me sostiene. ¿Sí? Ok, y bueno, voy a terminar ya con esta cita de Juan, capítulos 15, verso 5. Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa permanecer en Jesús y Jesús en mí? A eso le llamamos común unión, algo que nos une en común. De ahí viene la palabra comunión. Nos une algo en común. Entonces yo tengo ahí comunión con Dios. Yo estoy en Él y Él está en mí. ¿Sí? Por eso dice, si permaneces en mí y yo permanezco en ustedes, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y lo que decíamos hace un rato, dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, esto está fuerte, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secan y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece será echado fuera. Fíjate qué fuerte está esto. Quisiera leer ya, ahora sí, ya por último, Juan 3, del 16 al 18, versículo 16.
3:16 creo que ya la mayoría lo conoce, ¿no? Dice, porque de tal manera o tanto nos amó Dios, que entregó o dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, fíjate lo que dice en el 17. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos. O sea, la verdad es que el mundo ya estaba condenado y estaba perdido. Cuando Adán pecó, fueron echados del paraíso y estaban perdidos. Dios les dijo, el día que comas de este fruto, de cierto morirán. O sea, muerte significa separación de Dios. Quedaron separados de Dios. A eso vino Jesús, a restaurar lo que se había perdido. Entonces, no es que Dios vaya a echar a alguien al infierno. O sea, la gente ya está perdida. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Entonces, fíjense cómo dice en el verso 17, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Dice, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, dice, para que el mundo sea salvo por él. Verso 18, el que en él cree, en el que cree en el Hijo, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, ya estaba condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, y esta es la condenación, que la luz, Jesús es la luz del mundo, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es lo que estamos viendo ahorita. Dice en Isaías que aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y tú ves cómo literalmente la maldad está cubriendo la tierra. Y lo puedes ver inclusive hasta en los libros de texto de tus hijos. A mí la verdad es que me asombró. Porque, ya veníamos hablando de lo que es la ideología de género y cómo lo están metiendo en los libros de texto, pero me llegó un video de una mamá muy indignada, dice, este es en el libro de secundaria, y en la página, creo que es la página 50, no me acuerdo de cuál de los libros, le dice, dan unas recomendaciones para el chamaco, dice, de adolescente, si te sientes solo, pues, oye, ¿qué adolescente está en su pleno juicio, ¿no? Por algo se llaman adolescentes, porque adolecen. Entonces, si te sientes solo, si te sientes mal, mira, haz esto. Y les empiezan a indicar hacer, no sé, cosas, o sea, cortarse, derramar la sangre sobre ciertas cosas, hacer, no sé, ciertos rituales. Y me asombró de cómo en un libro de la SEP les está enseñando a niños de secundaria a hacer rituales. Ya dije, esto es satanismo completo. Ya sabíamos que la ideología de género viene del maligno, pero ahorita ya se están descarando de una manera tremenda. ¿Y qué están haciendo? Están queriendo sacar a Dios de sus vidas. Y a nosotros que amamos a Dios, nos están diciendo que nosotros tenemos un mensaje de odio. Imagínate que nosotros tenemos el mensaje de amor. Tanto amó Dios que se entregó por ellos. Ese es el mensaje que tenemos. Y dice en Hebreos 9:25, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice, y menos cuando ves que aquel día se acerca. Y cada vez vemos que el día del Señor está más cerca, con todas estas barbaridades que estamos viendo. Ya que dice la Biblia que será como los días de Sodoma y Gomorra, pues prácticamente, no sé si ya llegamos, pero si no hemos llegado, no falta mucho. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la reflexión de hoy es, no te apartes de Dios y Dios va a cuidar tu vida. Te alejas de Dios y pues te alejas del cuidado de Dios. Bueno, que Dios les bendiga. ¿Sí te pudiste volver a conectar, Pepe? Sí. ¿Puedes orar para...? Gracias, Señor, por tu presencia. Te pedimos por la sanidad de nosotros, de nuestra familia, todos los enfermos del mundo, sanidad del alma y física. Te pedimos que destierre la violencia, las guerras, las pandemias, toda ley aberrante que quieren imponer contra tu palabra. Amén. Te pedimos encarecidamente que levantes líderes que te amen y te adoren en espíritu y en verdad, para que nos gobiernes a través de ellos. Amén. No queremos más seres corruptos, rateros, mentirosos y que no te respeten, Señor. Amén. Muchas gracias porque sigues educando a nuestros hijos. Amén. Porque nos sigues llenando de dinero, de salud y de protección, pero sobre todo Amén. te pedimos que nos llenes un corazón de gratitud, de sabiduría de lo alto, de fe, Amén. de paz, de amor, humildad, gratitud, obediencia, disposición y disponibilidad. Amén. En el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, pues estamos despedidos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga y que esta semana la tengan con el favor de Dios a cada uno de ustedes. Gracias por haberse conectado. Nos vemos. Que estén bien. Buenas noches. Hasta luego. Dios les bendiga. Igualmente, bonita noche. Que estén bien. Bueno, vamos a finalizar la igualmente. Hasta luego. Bendiciones. Okay. También a los que se conectaron vía Facebook Live, les damos las gracias. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.